Um, momento. Quiero cerrar mi video para que salga mejor. La cuestión de la forma del culto. Ya hemos hablado que hay algunas formas distintas, que hay distintas formas de organizar el culto. Y es una cuestión bien importante cuando se habla en culto, porque va a abarcar la palabra liturgia, que es una palabra que a algunas personas no les gusta porque se tiene la impresión que la palabra liturgia quiere hablar de una cosa muy cerrada, de una cosa que no le da más espacio prácticamente a una espontaneidad o mismo a la actuación del Espíritu Santo. Y por eso queremos tratar de este tema hoy. John White, que es un gran estudioso del tema del culto y de la liturgia, dice que el culto cristiano es una mezcla fascinante de persistencia y diversidad. Básicamente, venimos practicando las mismas estructuras y oficios durante los últimos 2000 años. Si bien, al mismo tiempo, la gente que se encuentra al otro lado de la ciudad también las practica, pero a su propia y peculiar manera. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes se acuerdan que en las últimas clases yo había hablado con ustedes sobre que White mismo también hizo un estudio del culto y percibió que en todos los tiempos del culto que existe, el culto cristiano, y también en todas partes, hay como una persistencia, una unidad, sigue el culto teniendo como algunas cosas básicas que siempre están en un culto cristiano, que hacen parte del culto cristiano. Eso quiere decir que hay, sí, como él utiliza la palabra persistencia, quiere decir que hay, sí, cambios, pero que algunas cosas son básicas y permanecen. Al mismo tiempo, también White dice que se percibe una diversidad, ¿qué quiere decir? Que hay muchas formas distintas, mismo que las cosas básicas se queden de la misma manera, pero hay otras, hay diversas formas de hacer esas mismas cosas que se hace desde el principio del cristianismo. O sea, a veces estamos haciendo un culto que ya tiene una forma semejante que persiste por 100, 200 o hasta casi 2000 años, pero una otra iglesia que está ahí cerca también tiene su culto y parece muy distinto del nuestro, pero si miramos, hay algunos puntos que nos unen y algunos puntos que son de diversidad, que traen una diversidad. Hay una diversidad de expresión. Por ejemplo, es habitual identificar 7 familias litúrgicas clásicas de las diversas áreas del mundo antiguo, que fueron los primeros siglos y en ese tiempo que estamos hablando aquí del catolicismo romano, o de los primeros siglos de la iglesia y después ya el catolicismo romano después. Pero la iglesia al principio tenía estaba en 7 distintas familias litúrgicas, 7 formas de celebrar su culto, que son de Alejandría, de Siria Occidental, Siria Oriental, la liturgia de San Basilio, que estaba en Cesarea, la liturgia bizantina, que un nombre importante fue San Juan Crisóstomo, y esa después también se fue a todo el oriente, esta región que hoy tenemos ahí como el este de Europa, como Rusia y toda esa parte ahí. El rito romano, que estaba basado en Roma, y la liturgia galicana, que estaba en Milán, milanesa, después mozárabe, que es ahí la península ibérica, y galicana y celta, que es más al norte de Europa. Eso
En el principio de la iglesia cristiana tenemos aquí un mapa y se puede ver que el primero estaba en Alejandría. Vemos Alejandría bien aquí, bien abajo. Después vamos a tener que era en Egipto. Después vamos a tener Jerusalén y Antioquía, por ejemplo, son parte de la Siria occidental, es considerada Siria occidental. Siria oriental en torno de Edesa, que es más arriba un poquito. Después vamos a tener de Cesarea, que es la de San Basilio, que está más arriba. Y la bizantina, que es de Constantinopla, de San Juan Crisóstomo, como les mencionaba. La romana, que está aquí. Y después la galicana, que abarca todo el norte de Milán hasta el norte de Europa, la mayoría de Europa y península ibérica especialmente. Después vamos a tener ya en el culto protestante, después de las reformas protestantes, se puede dividir de una manera general así, pero aquí no están tan contempladas las nuevas formas de culto que tenemos en los últimos 30 años más o menos. Vamos con aquellos que se considera como tradiciones litúrgicas protestantes. Ahí vamos a tener 9 tradiciones litúrgicas protestantes, que son la reformada, anglicana, luterana, anabautista, puritana, cuáquera, metodista, fronteriza y pentecostal. Y es muy interesante también, tenemos aquí un cuadro, un momento, que algunas se han alejado, porque al final... Hola, ¿todo bien? Hola, disculpa, hermana. Todo bien. Al final teníamos como iglesias cristianas del occidente solamente la liturgia romana. Y miren, ya había antes 9 familias y después la mayoría de occidente siguió con la liturgia romana, con el rito romano, pero al otro lado del mundo sí se seguían con otras, siguen hasta hoy con otros ritos, otras prácticas litúrgicas, pero siempre con la misma base. Y al final del culto, del rito romano, cuando ocurrieron las reformas, se tiene algunas tradiciones, estas son las tradiciones básicas, vamos a decir, puede haber aún subgrupos acá, pero de esas, algunas están más cerca, permanecen más cerca del rito romano y otras se afastaron más. Por ejemplo, la luterana y la anglicana están más cerca, que están bien ahí a derecha, siguen más cerca del rito romano que estaba antes de la reforma. La luterana, sí, o Lutero incluso escribió toda la misa, escribió una misa alemana que era prácticamente la misma forma que estaba la misa romana, pero ya estaba en el idioma que el pueblo podía entender. Y la anglicana, hay una cuestión, la anglicana también la llamamos de episcopal, y esa es una tradición que se dice que tomó un camino, no sé, mediano no es bueno, pero en medio de la tradición protestante y de la tradición católica. Es una iglesia que no se identifica ni como protestante ni como católica en su origen. Por eso también sigue con una forma de hacer sus celebraciones que está muy basada en la tradición romana. Después vamos a tener la iglesia reformada y la iglesia metodista que están en centro. Recuerden que la iglesia metodista viene de la iglesia anglicana, de un movimiento ahí de renovación. Surge la iglesia metodista, pero ella siempre tiene su origen ahí en la iglesia anglicana o episcopal. La tradición reformada, que está también ahí al centro, viene también del mismo
tiempo del siglo XVI, cuando ocurrió también la reforma luterana y también anglicana. Después vamos a tener a la izquierda, son los que están más distantes del rito romano, que son anabautistas, que también surgen incluso antes un movimiento que surge en el siglo XVI, pero antes ya se tiene señales en el siglo XV, final del siglo XV, antes de las reformas de Calvino, de Zwinglio y de Lutero. Solo que el movimiento anabautista, como al principio no tenía tanta fuerza, vamos a decir así, no era tanta gente, y por eso también no alcanzó en un primer momento toda esa expresividad, vamos a decir así, o esa influencia que, por ejemplo, las otras reformas tuvieron, pero fue un movimiento que surgió antes. Después vamos a tener la tradición puritana y la cuáquera, que dice que no tiene una forma, que su culto no tiene una forma, que siempre es espontáneo. Después vamos a tener la pentecostal, que creo que muchas de ustedes conocen también, y la tradición fronteriza, que surge en el siglo XIX y que es muy interesante porque es la que más se tiene hoy en la mayoría de las iglesias protestantes, y que surgió justamente en ese momento cuando mucha gente estaba llegando de muchas tradiciones distintas, llegando de Europa a los territorios de Estados Unidos de América, y estaban como conquistando nuevos territorios, buscando tierra, buscando un espacio para vivir, y esa gente estaba como en campamentos y con miles de personas. Y algunos evangelistas, incluso metodistas también, y de la tradición de los pietistas de Alemania también, llegaron ahí porque había gente de todas partes de Europa que estaba llegando, sobre todo venían de Inglaterra, de Alemania, del norte de Europa, y estaban llegando para buscar su espacio para vivir y construir nuevas ciudades y nuevos espacios. Y se dieron cuenta esos evangelistas que esa gente no tenía asistencia espiritual. Y en esos campamentos empezaron a hacer grandes campañas y cultos con esa gente que estaba ahí. Entonces, ahí surgió un modelo, vamos a decir así, de culto, donde hay como un espacio a frente más alto, donde está el evangelista, está la música, y ya el pueblo está abajo y son miles de personas. Una característica de la tradición fronteriza es que el culto generalmente va a tener mucha música muy sencilla, que la gente pueda aprender de memoria, que no necesite un himnario o nada. Y después va a tener una palabra bíblica y una predicación. Y esa predicación siempre va a llamar al arrepentimiento y a la conversión. Y después de eso, entonces, viene un momento de oración por las personas que se deciden por adherir a ese convite que se hace ahí. Y una cosa también, como son personas de distintas tradiciones religiosas, ahí están reformados, están puritanos, están anabautistas, están luteranos, anglicanos, metodistas, todos juntos en esos campamentos. Quase una regla que había era que la teología sería muy básica, porque claro que cada una de esas tradiciones tiene sus peculiaridades, tiene su propia manera de celebrar y también su propia teología, y que de eso no se iba a hablar, no se iba a hablar de lo que distingue una tradición de la otra, pero solamente de lo que une. El básico del evangelio era lo que se predicaba en esa tradición fronteriza. Y esa fue también la tradición que llegó con las iglesias o con los movimientos de misión
que venían de Estados Unidos hasta América Latina. Así, yo por ejemplo miro aquí donde estoy viviendo en Honduras, tiene una gran influencia de esas agencias misioneras que llegaron acá. Y así también en Brasil, la mayoría de las iglesias presbiterianas, bautistas, congregacionales, vienen de esa tradición, porque en ese movimiento, en esos movimientos que también fueron movimientos de renovación espiritual, de despertamiento, ahí también una de las cosas básicas era la misión. Y organizaron agencias misioneras y enviaron misioneros para todas partes, especialmente para América Latina. Entonces, por eso que en la mayoría de las iglesias protestantes de Latinoamérica se puede decir que tiene una gran influencia de esta tradición fronteriza. Por ejemplo, cuando antes de eso, los cantos y los himnos que estaban en los cultos o eran cantos litúrgicos o eran himnos realmente con varias estrofas, algunos con estrofa y coro, pero en la tradición fronteriza, de ahí vienen los coritos, que se dice que son esos cantos cortos y con un mensaje muy, muy central, teológicamente hablando, y que sí, que se aprende de memoria, que se sabe de memoria, después usted no necesita más leer porque ya los tiene en memoria. Miren, hablamos que, disculpen, tengo que regresar un poco. Hay una área de estudio y de pesquisa que es la liturgiología, que es el estudio comparativo de todos los ritos. Ritos son las distintas formas de hacer el culto, de celebrar el culto. En los últimos 100 años ha llegado a ser una ciencia altamente especializada, pero lo que se mira es que en los últimos 20 años ha perdido también nuevamente su fuerza. Es importante decir que un gran aporte a esa área de estudio que es la liturgiología fue una cosa que ni tiene que ver con el protestantismo, que fue el Concilio Vaticano II, que ocurrió en 1968, y que hizo un gran cambio en la forma de la misa católica romana, que fue permitir una renovación en la misa y que también no más estaría la misa solamente en latín, no sería más obligatorio hacer la misa en latín, pero que ya era permitido hacer en la lengua, en el idioma que el pueblo entiende. Y también con eso se cambió mucho de la música y se empezó a hacer estudios de cómo era el culto en los primeros siglos. Se profundizó esos estudios y por eso también, de alguna forma, ese movimiento de renovación litúrgica llegó hasta las iglesias protestantes. Fue muy importante aquí en América Latina toda, fue muy importante, especialmente en los años 80, 90 y 2000. Ahí fue muy importante ese movimiento de renovación litúrgica y de estudio de las orígenes. ¿Cómo fue que los primeros cristianos, las primeras cristianas celebraron su culto? Era una pregunta básica en ese momento. Vamos a interrumpir aquí. Me gustaría saber si alguien tiene una pregunta o alguna cosa que quiera decir hasta ahí. O que alguna cosa que no entendió, que yo pueda retomar. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, entonces vamos a seguir. A mí no me gusta no estar, que no me miren y que yo no esté mirando a ustedes así más de cerca, pero para compartir no hay otra forma. Muy bien, seguimos.
Ustedes se acuerdan que en la última clase estábamos leyendo ese concepto de culto de William Maxwell, que nos trajo alguna inquietud porque había una parte que concordamos, otra parte que teníamos un poco de dificultad, pero al final me marcó esa primera parte cuando Maxwell dice: el culto consiste en nuestras palabras y acciones. Essas palavras e ações, miren que mesmo que há uma diversidade de formas de fazer, de preparar um culto, algumas formas se repetem, algumas coisas se repetem. E também dentro, se vocês pensam seus próprios cultos que preparam, há algumas palavras, algumas ações que se repetem. Algunos gestos también, sea la forma como oramos, que hay distintas formas de hacerlo, hay tradiciones que son con las manos para arriba, otras que ponen la mano así, otras ponen la mano así, pero eso se repite, otros están de rodillas en algunas tradiciones y se va repitiendo dentro de la misma tradición. La forma como se hace, por ejemplo, una bendición final. En algunas, yo me acuerdo cuando era niña, nos poníamos para la bendición final como en una posición de oración, que para mi tradición era así, y con los ojos cerrados para recibir la bendición. Después, en otra, cuando empecé con otra, a estar en otra tradición litúrgica, cuando cambié, ya estaba que se ponía las manos así para recibir la bendición. Y siempre la persona que dice la bendición con las manos así, como si fuera en nuestra cabeza. Entonces, esos gestos se van repitiendo dentro de una misma tradición. Y esos gestos y palabras constituyen nuestro culto. Miren, yo me acuerdo que en algún momento yo estuve en un culto que causó mucha inquietud a la gente, que se olvidó el pastor de decir al principio: estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la gente estaba muy inquieta, le faltaba alguna cosa, parecía que el culto no estaba bien porque no se había dicho las palabras de que el culto ocurre en nombre de Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Ciertamente ustedes también tienen en sus tradiciones algunas cosas que se repiten siempre y que cuando no ocurren, la gente está como un poco incómoda, alguna cosa me falta o no estaba correcta. Otra vez ocurrió en un culto, eso fue con mi esposo, él se olvidó porque en nuestra tradición siempre toda la semana, en todo el culto hay la oración del Padre Nuestro, y él se olvidó del Padre Nuestro. Y ahí fue un problema, porque al final estaban como unas 10 personas, pastores, hoy no decimos el Padre Nuestro, porque nuestra tradición es una cosa que se repite. Essas palavras e ações, também las que não se repetem, constituem nosso culto e sí, se piensa, se prepara antes, normalmente se prepara antes. No quiere decir que en el momento no se puede cambiar alguna cosa. A veces uno siente que tiene que hacer distinto, que ya no puede seguir lo que está planeado, que hay alguna cosa ahí que ocurre y que se cambia. Pero normalmente hay algunas líneas que se planean antes. Y ahí vamos al ejemplo de la familia de Noé, que ustedes ya conocen también, que se dice que el culto se traduce en una acción colectiva y eso tiene consecuencias para quienes organizan el culto, eso ya hablamos. Y esa forma de organizar el culto es lo que llamamos de liturgia, o sea, liturgia es un conjunto de actos, palabras e formas cargados de significado, não qualquer acto, não qualquer palavra, não qualquer forma, pero cargados de significado e que são expressados de uma certa maneira em uma certa sequência, que normalmente a comunidade, a congregação já tem uma familiaridade, já conhece essa forma de fazer.
Eso va a englobar también nuestros cantos, nuestra forma de cantar los himnos o los cánticos, nuestra forma de orar, nuestras oraciones, la forma de la forma como se hace las lecturas, actos, palabras y formas. Entonces, la palabra liturgia no quiere decir más que eso. Es todo que se hace y cómo se hace en el culto. Eso es liturgia. Claro que hay algunas dificultades a veces con esa palabra. No sé si ustedes ya escucharon que a veces algunas personas se torna muy incómoda esa palabra. Justamente porque remete tal vez a una tradición católico-romana, pero la palabra en sí solo quiere decir eso, es el conjunto de actos, formas y palabras cargados de significado expresados de una cierta manera en una cierta secuencia. Entonces, recordando, en el culto hay un intercambio de mensajes verbales y no verbales, que son los gestos, las formas, entre la comunidad y también con Dios. Y liturgia es ese conjunto ordenado de elementos y formas que tiene una estructura y partes que se encajan ordenadamente dentro de ellos. Y una cosa importante es que la liturgia tiene partes imprescindibles y partes útiles. Vamos a decir que las partes imprescindibles son aquellas que permanecen desde el origen del culto cristiano, ahí en el Nuevo Testamento, e incluso algunos ya en el tiempo de Jesús. Y las partes útiles son otras partes que se consideró en algún momento que serían importantes estar en un culto. Por ejemplo, el saludo. El saludo no es una parte imprescindible, pero uno no puede, así nos parece que no es posible empezar un culto sin hacer un saludo a la gente que está ahí, que ahí esté. Las partes más imprescindibles del culto cristiano son las dos primeras partes que surgieron, que son la palabra y después la Santa Cena o la cena. Esas son las dos partes más imprescindibles. Todas las otras partes surgieron después. Y una cosa que tal vez hace con que la palabra liturgia sea incómoda para algunas personas es que en algunas tradiciones protestantes y también de la tradición católico-romana, hay esa costumbre de leer una liturgia que ya viene lista y cerrada. A veces esa liturgia es hecha en otra parte, desconociendo la realidad local, desconociendo completamente cómo esa comunidad se reúne, qué personas son esas, y viene cerrada y así simplemente quien está ahí a la frente está con su hoja y leyendo las oraciones y todo. Bueno, eso es una mala forma de pensar liturgia, porque la liturgia, hacer liturgia es dar una forma, es moldear, es pensar en las personas que ahí están, es pensar en la comunidad y tiene algunos elementos que la hacen, que le dan esa forma, que se debe considerar. En primer lugar, el motivo de la celebración. Y eso siempre tiene parte de la lectura bíblica. La palabra es el primero que va a conducir todo el culto. La palabra bíblica que está para ese domingo, para ese culto, es la primera cosa que se mira. Bueno, vamos a hablar de qué texto, déjame pensar un texto. Vamos a hablar del Sermón de la Montaña. Ese va a ser, o de las bienaventuranzas. Ese va a ser el texto bíblico para hoy. Todo en el culto, si se quiere una unidad, debería partir de ese texto. Todo que se va a hacer, sea una oración, sea el saludo, sea la bendición, que todo tenga una ligación, una palabra, alguna cosa
Después, otra cosa a considerar va a ser quién son las personas que van a participar, qué comunidad es esa. Miren, que eso siempre tengo, ya hablé muchas veces y lo voy a repetir, pero mirar a esa comunidad, a esa congregación y saber para quién se va a hablar. La tercera cosa es el lugar en el que se realizará ese culto. ¿Cuál es el espacio que vamos a tener? Eso es una cosa muy importante a considerar también. A veces también se puede, para una determinada celebración, para un determinado texto bíblico, cambiar el lugar, cambiar la decoración que se tiene, los elementos que están ahí en el altar, justamente para hacer énfasis a un texto bíblico o alguna cosa que se necesita en ese momento. Y la cuarta cosa es el tiempo de la celebración. No es solo cuánto tiempo dura una celebración. A veces se va a decir, hoy el culto que va a tener 2 horas, o hoy el culto máximo es 1 hora. Eso es tiempo, también es el tiempo, también se tiene que considerar, pero también el tiempo litúrgico, en que todas las iglesias tienen algunas fechas que son importantes. Hay un calendario litúrgico que es más universal, que les voy también a enseñar, pero no necesariamente todas las iglesias lo siguen. Pero mismo así, hay el día del aniversario de la iglesia, hay a veces hasta fechas que son del calendario civil, como Día de la Madre o cosas así, que se puede considerar cuando se prepara y se moldea una liturgia. Cuando se prepara, sea la predicación, pero también las otras partes del culto. Esos son los 4 aspectos más importantes a considerar. Y al final también traigo aquí un pensamiento de Lutero sobre la liturgia que me gusta bastante, que habla sobre los límites de la liturgia o de la forma. Porque al principio yo puse ahí que hoy íbamos a tratar de la cuestión de la forma. La forma es liturgia. Y Lutero dice que en el culto, su deseo es que no se haga nada más en ella, en la liturgia, que dejar que el Señor mismo nos hable a través de su santa palabra y que nosotras a nuestra vez, le hablemos a Él mediante la oración y los cantos de alabanza. Miren, están las 2 personas, vamos a decir así, que interactúan, Dios y la comunidad. Está la palabra primero, Dios nos habla por su palabra y reaccionamos con la oración y los cantos de alabanza. Entonces, un pequeño resumen, vamos a decir así, de lo que quiere decir, de lo que es imprescindible en la liturgia. Aquí es muy importante que tal vez alguien se pregunte, ¿puedo solamente saber por qué se está ocurriendo alguna cosa ahí que yo no miro a todas las personas, pero miré que algunas personas salieron, ¿está todo bien? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Está lloviendo bastante fuerte aquí ahorita. Imagínate, eso yo pensaba. ¿Y ustedes escuchan bien? Estamos luchando. Ok, sí, porque yo miré que algunas personas salieron, entonces pensé, alguna cosa ocurrió. Es que estamos con alerta amarilla en todo el país, no sé si se ha enterado. Aquí también, sí. Pero dicen que va a llegar solamente mañana o lunes. En Nicaragua no anunciaron que posiblemente entre hoy por la noche. Entonces aquí también va a ser. Sí. Sí, va a pasar aquí directamente. Sí. Ok. Cuídense, por favor. Gracias, profe. Gracias, profe. Un corazoncito. Sí, pero voy a repetir la pregunta, profe. No, la pregunta era exactamente esa, si estaba ocurriendo alguna cosa porque algunas personas no estaban ahí. Sí, es que... ¿Cuál era? Sí.
Solamente eso. Aquí estamos, sí, profe, aquí estamos. Está bien. No, estaba preocupada por ustedes también, porque justamente yo estoy también, aquí también estamos con ese alerta. Muy bien. El problema de la forma es que algunas veces uno se pregunta por qué hay que tener una forma y cuáles son los límites para esa forma. Y hay diversos escritos sobre eso, pero yo me gusta uno que voy a compartir con ustedes, que no está en español, o no, yo no tengo disponible, quiero decirles que sí, ese libro ya había, ese libro en español, tal vez hasta en la biblioteca está, pero voy a traer un resumen, no es necesario leer todo. Von Allmen es un teólogo, fue un teólogo de la tradición reformada y él se preguntaba si hay necesidad de una forma en el culto. Y miren, él encuentra para él la necesidad de la forma reside en la propia, sí, primero en la ordenanza del propio Jesús, que demostró, por ejemplo, en la cena, cómo deberían hacer los discípulos después con el partir del pan y con la copa. Jesús mostró todo, dio gracias y después lo partió y dice, ese es mi cuerpo, esa es mi sangre, hagan eso en memoria mía. Y también porque Jesús participaba en todas las ceremonias que estaban en la sinagoga. Y sí que en la sinagoga, en el templo, disculpen, después los primeros cristianos en la sinagoga seguían participando en esas celebraciones y que eran celebraciones que tenían una forma muy, muy fija, muy fijada. Y la otra cosa que von Allmen dice sobre la forma es que el propio Cristo, el propio Mesías, cuando se tornó humano, asumió una forma, la forma humana. O sea, él también se colocó dentro de una forma que él no necesitaba, pero para que nosotras pudiéramos entenderle, asumió la forma humana y vivió como nosotros y nosotras. Y que no deberíamos abrir mano de nuestra, o olvidar la forma, porque a veces uno piensa, esa forma tiene que ver con nuestra encarnación o con nuestra carnalidad, y que no es eso que debemos abandonar, dice von Allmen, es el pecado. El pecado sí se debe abandonar, pero nuestra forma humana no, eso no necesitamos abandonar. Y después, entonces, esos son los argumentos que él trae más o menos para que mantengamos también y pensemos en una forma para nuestro culto. Después, al otro lado, él va a decir, ¿y cuáles son los límites de esa forma? Y él dice, el mismo motivo que utilizamos para tener una forma, que es, no es el criterio estético, no es el criterio de si una cosa es bonita o no es bonita para estar en el culto. Es un criterio teológico, que toda forma debe apuntar para Cristo, para Jesucristo. Entonces, si esa forma, ¿cuál es el límite? Cuando la forma asume o tiene un fin en sí misma, ya no sirve al culto. Essa forma solo é útil se ela vai apontar a Cristo, a la obra de Cristo, al Cristo encarnado ou al Cristo resurrecto. Se assim não é, já não é mais necessária ou não é mais, já chegou a seu limite. O ponto de referência de todo o que acontece em nosso culto está, portanto, situado mais allá do culto. Esto es, en el Cristo que vino en carne, encarnado. Ahí está el punto de referencia de todo. Por eso es que también hacemos las lecturas y el Evangelio normalmente en las formas de culto más
tradicionales, el Evangelio es la lectura bíblica principal e imprescindible. En la liturgia, de una forma así más, vamos a decir, que se utiliza más en el mundo ecuménico, tenemos 3 lecturas bíblicas básicas y una cuarta que en verdad debería ser cantada. Y en esa secuencia, el Salmo, no, disculpa, una lectura del Antiguo Testamento, y ya viene un Salmo que debería ser cantado, pero en nuestras tradiciones no se canta más mucho los salmos, pero podríamos recuperar eso con versiones más modernas, contemporáneas de los salmos, pero sería bueno. Y ese salmo también puede sustituir la lectura del Antiguo Testamento. Después viene una epístola. Y a veces tanto la epístola cuanto la lectura del Antiguo Testamento pueden ser el texto de la predicación, pero ahí viene ya el Evangelio. Y el Evangelio es la lectura más importante. En esta tradición litúrgica, si se saca alguna lectura, no se saca el Evangelio. Se quita alguna otra, pero el Evangelio siempre permanece. Porque el Evangelio es directamente la descripción de Jesús y de su acción y de su vida y sí, de cómo Jesús interactuó en la humanidad. Todas las otras lecturas también apuntan muestran Cristo. Entonces, el Evangelio va a ser siempre la más importante. En esas tradiciones litúrgicas. Eso siempre es una discusión aquí, porque ustedes saben que mi esposo es pastor y yo no soy pastora. Entonces, a veces él dice, hoy yo solo quiero leer la epístola. Por favor, lea el Evangelio. Yo siento falta que lea el Evangelio. Quiero saber la historia de Jesús. Eso es que me fascina. Es Jesús. Y sí, usted va a hablar de la epístola, pero la epístola tiene que mostrar también, tiene que tener una referencia con el Evangelio. Entonces, a veces estamos con un problema familiar aquí de preparación de culto. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna consideración? ¿Alguna observación? ¿Qué les parece eso que hablamos hasta ahora? ¿Todo bien? Yo tengo una curiosidad, profe. Sí. Con respecto al tema de la liturgia, solo para aclarar, ¿verdad? Alguna de los elementos que son necesarios siempre dependerá de la denominación o de la tradición de la iglesia, porque para lo que tal vez en mi caso sea fundamental para, incluso dentro de la misma Nicaragua, para otras iglesias, dentro de mi misma denominación es diferente. Uh-huh. Dentro de mi denominación, tal vez para algunos pastores es necesario haber culto de lunes a lunes. O sea, no hay día en que se cierre el templo. Otros pastores no, otros pastores me dicen, no, priorizamos la familia. Y nuestro culto es familiar y solo nos reunimos 1 o 2 veces por semana. No sé qué opina de eso. Cuanto a la frecuencia del culto, eso es una decisión de cada comunidad. Y tengo sí. una curiosidad. Usted decía que no es pastora, pero su esposo es pastor. Sí. ¿Es por denominación o por vocación? Usted no soy pastora de vocación, pero sirvo a Dios de esta forma, ¿o es por denominación de usted? No, en nuestro caso, en la iglesia en Brasil, en la iglesia luterana en Brasil, sí, es una cuestión de ordenación. Uno solo es pastor, tiene que pasar por un proceso largo y con los estudios teológicos y todo, y después, primero un proceso académico, después un proceso de la iglesia. Y yo no tengo la vocación para ser pastora. Aquí en Honduras me dicen siempre, la podemos ordenar, porque aquí está más sencillo en la iglesia,
Y yo tengo la formación, pero yo siempre estoy con ese argumento que el día que la iglesia ordene personas para la música eclesiástica, ahí me apunto. Porque esa es mi vocación. Y como mi ministerio no es ordenado en mi iglesia, no soy ordenada, porque mi ministerio, mi vocación es la música en la iglesia. De hecho, sí. De la liturgia porque me interesa, porque tiene todo que ver con la música. Para desarrollar correctamente la música en la iglesia, yo necesito saber teología y culto. Pero mi ministerio, mi trabajo es con la música. Por eso no me dejo ordenar. De acuerdo, de hecho, los músicos en los tiempos bíblicos eran teólogos, de hecho, hacían teología con su música y es una bella forma de adorar y de expresarlo. Tenía esa curiosidad y también estoy muy de acuerdo en que debe haber tal vez ciertos requisitos para ciertas vocaciones también, y pues que tenía esa duda. Pues, gracias, profe. De nada. Sobre esa cuestión de la frecuencia de los cultos, si va a ser todos los días o semanales. Mire, ahí me acordé de una cosa, las primeras comunidades cristianas, ¿cuándo se reunían? Vamos a leer Hechos 2, yo voy a leer para ustedes, Hechos 2. Ustedes se acuerdan que el texto de Hechos 2 es de la venida del Espíritu Santo y que las personas pasaran a entender lo que los apóstoles estaban hablando. Había gente de todas partes del mundo y cada uno entendía esa predicación, entendía todo en su propia lengua. Y ahí viene un discurso de Pedro, un discurso fuerte, un discurso muy interesante que vale la pena leer con bastante atención. Y después las personas entonces preguntaron a los discípulos, entendieron esa mensaje de Pedro y que reaccionaron. Yo voy a leer del versículo 37 en adelante, dice así: cuando los ahí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó: vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará el Espíritu Santo. Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Con estas y otras palabras, Pedro les habló y les aconsejó diciéndoles: apártense de esta gente perversa. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas. Atención, este es el nacimiento, la epifanía de la iglesia. Aquí está empezando la iglesia cristiana. Y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Miren, cuatro cosas estaban haciendo: la enseñanza de los apóstoles, compartir lo que tenían, reunirse para partir el pan y la oración. Eso tiene ya alguna cosa que ver con culto. Y después, la vida de los primeros cristianos, sigue el texto bíblico diciendo: todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Ahora vamos al culto. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Las primeras comunidades cristianas, claro, por una cuestión también cultural,
de cómo estaba organizada la sociedad, les permitía todas las mañanas ir al templo, que era donde escuchaban la palabra. Seguían yendo al templo y después a la sinagoga cuando ya no había el templo, escuchando la palabra, la lectura bíblica y la interpretación. Pero porque mismo que ellos ya estaban en un grupo con una, sí, porque ya sabían que el Mesías había llegado y sabían, tenían conciencia de eso, pero seguían en la tradición de los judíos, seguían indo al templo a escuchar la palabra. Eso es importante, ese de un lado. Al final del día se reunían en las casas para compartir el pan. Y ahí hacían lo que después llamamos de cena o de Santa Cena. Al principio se llamaba ágape, que era el compartir de todo el pan. Y ya cuando se llama cena, normalmente estamos hablando de ese sentido simbólico del pan y del jugo o del fruto de la videra. Son los dos puntos principales de cómo de lo que hacen essas primeiras pessoas cristianas, essa primeira comunidade cristiana quando se reúne. La lectura, el escuchar la palabra y después la cena. Y claro, alrededor aún está ahí muy presente la cuestión de la oración, que aparece también fuerte. Entonces, esas son cosas, vamos a decir así, fundamentales, elementos imprescindibles del culto cristiano en general. En cualquier parte del mundo sigue siendo y en todas las tradiciones sigue siendo. Después van se agregando otras cosas. Entonces, también por esta pregunta de cuántas veces nos reunimos, es una cuestión de cultural. No es en todos los lugares que es posible reunirse todos los días. En algunos locales tal vez sea. O una otra cosa que parece también, déjeme ver si lo expreso de una forma que me exprese bien, que me haga entender bien. Yo miro que hoy se hacen muchos cultos para públicos distintos. Estoy hablando públicos, realmente. Estoy diciendo para distintas personas. Y en general, el culto debería ser la reunión de toda la iglesia, de toda la comunidad. Es claro que a veces se va a tener un culto para jóvenes, se va a tener un culto más tradicional para las personas, tal vez hasta para ancianos. Voy a darles unos ejemplos también de locales que yo trabajé. Como yo nací en una colonia alemana en sur de Brasil y, por ejemplo, mis abuelos no sabían hablar el portugués muy bien, hablaban prácticamente solo el alemán, y así toda la comunidad, porque los luteranos llegaron ahí con su lengua, y como los alemanes llegaron con su lengua, con su religión, y con su tradición religiosa que era luterana, y siguieron haciendo sus cultos. Entonces yo esa semana mismo hablaba con mi esposo que yo iba al culto en alemán. Había en nuestra comunidad un culto en alemán y un culto en portugués. ¿Por qué? Porque las personas de más edad, como mi abuela, por ejemplo, no se sentían bien en el culto en portugués porque no entendían muy bien lo que se estaba hablando, lo que estaban hablando ahí. Entonces yo muchas veces iba al culto en alemán con mi abuela, con mi abuelo, y después, ya una hora después que había una hora de culto en alemán, después ya venía el culto en portugués. Pero había una necesidad, no era posible que la gente que no entendía portugués estuviera en un culto en portugués, por una necesidad. Pero mismo así, en general, el culto debería ser la reunión de toda la comunidad. Entonces, hacer a veces muchos cultos con temas distintos, es casi como cada persona puede escoger el culto que le agrada más. Y en verdad, hacemos culto para agradar a Dios y no para que Dios nos agrade. ¿Entienden eso?
Nosotros es que estamos nos colocando diante de Dios para que Dios hable con nosotros de cualquier forma. Y Él siempre habla. Hasta en el silencio Dios habla. Entonces, es a veces una inversión. No somos nosotros y nosotras los protagonistas de la acción, pero Dios está en el centro. Entonces, así. Si el culto ocurre todos los días y es posible que toda la comunidad participe, no hay problema. Pero si es solo para tener una programación, para a veces dividir la comunidad, porque a veces eso divide. Nosotros teníamos culto joven en nuestra iglesia en un tiempo y me acuerdo que en algún momento los jóvenes ya no querían más estar en el culto de los adultos, de las personas adultas. Ya decían, no nos gusta. Y así también las personas adultas decían, no, con los jóvenes no queremos. Y ahí ya eran como dos comunidades en una. Eran dos grupos distintos, ya no estaban más trabajando juntos, no estaban más haciendo las cosas juntas. Es una cosa para pensar en la unidad comunitaria también. ¿Qué les parece eso? Ahora sí se escucha. Sí, se escucha. Bueno, gracias por esa palabra, licenciada, por Hechos 2:38 en adelante. Es interesante la pregunta de la hermana y hay que ver también que en ese tiempo del Espíritu Santo en Hechos era a través de la tradición oral y no existía el Nuevo Testamento para entonces. Y se necesitaban reunir para escuchar a través de la tradición oral todas las cosas que Jesucristo había hecho, porque una manera de recordarlo a Él y todo lo que Él había hecho, la unidad en el Espíritu Santo trae ese anhelo. Y no debemos de olvidarnos también que no en otro contexto o en el contexto de los cristianos primitivos, hoy estamos en diferente contexto. Y también hay que pensar en la familia, en los hijos, en los niños. No podemos mantener a todos los jóvenes, a los hijos en la iglesia metidos todos los días, porque qué tiempo va a haber para ellos y para sus estudios. Qué responsabilidades, qué disciplina le vamos a enseñar a ellos. Entonces, yo creo que tiene que haber un balance en nuestras vidas y algo que hacía Josué es que Josué llevaba a Dios con él, a donde él iba. Y lo mismo debemos de hacer otros en estos tiempos. O sea, la palabra de Dios establece que debemos de ir una vez a la semana al templo, a adorarle, a acercarnos con los hermanos el séptimo día. Algunos es domingo, algunos es sábado. Eso depende de la creencia de uno. Pero de ir, yo soy del punto de vista que de ir todos los días a la iglesia debe ser opcional, pero no debe ser exigido. Porque aquí, cuando las personas no van a la iglesia, lo juzgan, que se están apartando, que están en pecado, y eso no es correcto. Porque uno debe de pensar en la familia, los padres tienen que pasar tiempo con los hijos, incluso los pastores deben de influenciar al pueblo a pasar más tiempo con sus hijos para que ellos, o con su esposa, o las esposas con su esposo, para que ellos puedan ver los cambios que Dios a través de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo está haciendo en sus vidas. Y cómo van a poder ver ellos los cambios del esposo o de la esposa o de los hijos si nunca están en casa y todo el tiempo están metidos en el templo. ¿Cómo se va a poder sentir esa relación piadosa que uno tiene con Dios en los hechos que nosotros estamos viviendo con nuestros seres queridos si todo el tiempo estamos metidos en el templo? Eso es todo que quería aportar. Sí, muchas gracias. Es una palabra bien importante también, creo. Miren, cuando ya después cuando la iglesia se unió al Estado, que fue sobre el emperador Constantino, ahí ya se crearon las grandes catedrales y los grandes templos cristianos. Había algunas personas que querían dedicar su vida de una forma más integral a
a la fe. Y esos fueron los monjes. Crearon los monasterios y ahí sí, pasaban todo el día, tenían como, creo que eran 9 horas de oración, 9 tiempos de oración en el día, que paraban lo que estaban haciendo para orar. Pero la verdad es que se dedicaban solamente a eso, no tenían familia, dedicábanse solamente a eso. Y yo tengo un testimonio así bien mío también, pero de un joven que trabajó conmigo con la música en la iglesia. Yo me acuerdo cuando yo era una adolescente, que mi papá y mi mamá decían, usted está todos los días en la iglesia. Y llegaba sábado por la mañana, yo estaba preparando para los niños. Y ya salía después del almuerzo rápido de la casa porque tenía trabajo con los niños, con los jóvenes, con adolescentes, domingo por la mañana el culto, y así iba todo el final de semana y las noches por la semana también. Y en algún momento, cuando yo ya estaba como al final de mis estudios, en algún momento fue como, estoy muy cansada, yo no puedo. Y se fue totalmente sí, no tenía más ganas de hacer nada. Decía, no tengo más ni creatividad, no tengo más espacio para más nada. Y no quiero hacer más nada. Fue como claro, fue un periodo no muy largo, pero sí fue un periodo como que yo seguía con mi fe, pero no quería hacer más nada, necesitaba a veces sentarme en el culto y solamente escuchar y solamente participar, pero no tener que estar todo el tiempo preocupada lo que viene después, que tengo que cantar, que tengo que tocar, fue como un cansancio tan grande. Y después yo entonces trabajé en una iglesia y ahí había un joven. Y hacían lo mismo que habían hecho conmigo, hacían con ese joven. Era un pianista excelente, estudiaba mucho, era una persona así que le gustaba estudiar. Hoy es un pesquisador, una persona que tiene una carrera buena también como en área de pesquisa. Pero él era muy jovencito, tenía como 12 años. Y lo hacían trabajar así mucho en la iglesia, todo el tiempo, cualquier culto, él siempre estaba disponible, él llamaban, él estaba ahí en pocos minutos y tocaba y ayudaba en todo, con los niños, con adolescentes, con todos. Y él cuando llegó, creo que no sé si era con 17 o 18 años, habló conmigo porque él siempre trabajaba conmigo y me dijo, no quiero más ir a la iglesia. Yo, ¿por qué? Porque siento que solamente se aprovechan de mí. ¿Cómo? Sí, porque si yo una vez no puedo tocar, están enojados conmigo, pero todo el tiempo me siguen llamando y no me preguntan si yo tengo otra cosa, algún otro interés, si me gusta hacer un deporte o alguna otra cosa, ya no quiero más. Y saben que fue duro porque realmente perdemos ese joven. Hasta hoy, él tiene ahora 30 y no regresó a la iglesia y intentamos de todo, pero él dijo, no quiero, ya no quiero. Mi tiempo se fue. Entonces, miren, es un cuidado que se tiene que tener también, es exactamente lo que el hermano mencionaba, y la familia estaba en la iglesia, la familia sigue en la iglesia, y es muy duro porque es el único hijo, y él no quiere saber. Y también la mamá y el papá estaban todo el tiempo en la iglesia y siguen hasta hoy, trabajando mucho, pero hasta hoy yo siento así como si esa vida se perdió de alguna forma para el evangelio. Sigo amiga de él, pero mismo así es muy difícil hablar con él de cualquier cosa que tenga que ver con la fe. No quiere saber. Se sintió de alguna forma como que como si solo servía si estuviera trabajando. Él tenía su razón. Claro que tiene otros motivos también, pero tenía su razón en sus argumentos también. Y yo siempre decía, no hagan eso con él, no lo exploren tanto, porque él es muy joven, en algún momento se va a cansar. Creo que tienen comentarios. No le escucho. Voy a ser honesta, profe, estamos luchando bastante por entender.
pero sí entendí la parte del testimonio de la muchacha que sentía que, si no me equivoco o lo interpreté de esta forma, que no quería nada con la iglesia porque sentía que se aprovechaba de ella. Sí, usted Creo que es muy necesaria el estudio. Creo que en países como, en ciertos países latinoamericanos, no en todos, hay una gran debilidad en que muchos ministros o personas que son pastores o pastoras se autodenominan pastoras. Pastores, no hay una regulación como tal. Y eso es una debilidad grande porque se lastima a las personas, se tiende a lastimar e incluso puede llegar a ser muy peligroso que se aplique la liturgia o el culto en sí, porque ¿cuál vendría siendo el concepto que estas personas tienen de adoración o de amarnos o de vivir y compartir en comunidad? Porque no es la primera vez que yo escucho, incluso gente que parte que estuvieron con personas que se autodenominaron pastores, testimonios bien, hasta crueles diría yo, de que, por ejemplo, una señora nos contaba que su pastor, era una pastora, lo hacía irse a vender a comunidades lejanas, vender ropa, a vender comida, y al final no les daban nada, o sea, no les daban Córdoba un solo, ni dinero. Y todo eso realmente era para la obra, pero nunca invertí. Estafaba, era una forma de estar. Y las personas lo hacían con todo el amor, creyendo que Dios se complacía en ello. Un caso muy conocido aquí en Nicaragua fue de que era un tipo culto, exorcismo o algo por el estilo. Quemaron a una mujer diciendo que tenía demonio. Y fue un escándalo aquí en Nicaragua, a lo cual empezó a crearse la ley de que todos los pastores tenían que por lo menos cursar estudios teológicos. Creo que en parte uno se debe a la maldad humana, porque hay que ser conscientes de que hay personas que esconden lo que vendría siendo la liturgia o el culto, utilizan esto como máscara. Y se aprovechan de otro o simplemente hacen una interpretación errada. En vez de ser un lugar de comunión y sanidad, a veces se convierte en tela de juicio. Muchas personas me han dicho, yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Yo leo la Biblia, pero de mi casa, porque yo no creo en la iglesia. Hay gente que me ha dicho, incluso una mala interpretación de los pasajes de Corintios que hablan sobre los dones espirituales. Gente que me ha dicho que ha hecho cursos de cómo hablar en lengua y según ellos ese es el culto. Entonces, tantas cosas que son para mí muy erradas, y que estas personas dicen que no sienten encajar porque se sienten juzgadas. En vez de encontrar amor, en vez de encontrar una solución. Creo que es parte de la liturgia, saber qué es lo que necesita la comunidad. Me llamaba bastante la atención eso, porque veo no solo en Nicaragua, sino en todas partes del mundo hay gente que se siente muy herida, no es por Dios, sino por una mala ejecución, creo yo, por parte de las personas que están a cargo. Sí. Si ustedes se acuerdan que en algún momento ya hablamos que el culto sí es invitación de Dios, Dios es el protagonista, pero mismo así el culto sigue teniendo también la acción humana. En el culto también está la acción humana, entonces son las dos cosas. ¿Y cómo podemos entonces planear cultos donde las personas perciban más esa proximidad, se sientan incluidas y no excluidas, se sientan bien, se sientan que son acogidas por la comunidad? Esa es una cosa muy importante para pensar para cuando se organiza un culto, cuando se moldea una liturgia, por ejemplo. Hola. Hola. ¿Todo bien?
Le bendiga. ¿Cómo está? Gracias. Todo bien, todo bien. Yo pues estoy tomando apunte de lo que usted está diciendo, pero antes de la pregunta le puedo hacer otra pregunta. Sí, ¿Puede usted dejar grabada esa presentación de hoy? Porque fíjese que a veces como que no se le entiende en la voz, entonces yo no, sí, es por la lluvia, no sé, pues a veces como que se me hace un ruido y entonces como que, ¿me entiende? Para después en la casa, como hizo la vez pasada, que dejó grabado y así uno tomar apuntes. Ya, oyó. Y en lo otro que usted estaba hablando, cuando las personas le sirven al Señor, uno lo hacen por vocación, otro por formación, otro por llamado y otro por seguimiento y otro por herencia. Pero yo he visto y he aprendido que para servirle al Señor primero tenemos que tener un llamado. Luego tenemos que tener la vocación, porque si nosotros no tenemos la voluntad de servir a Dios, no hacemos las cosas, porque dice que nosotros tenemos que hacer las cosas como que fueran para Dios. No es para el hombre ni para el ser humano, ¿ves? Sino que es como para Dios. Pero si nosotros nada más nos pusieron o no auto, porque usted sabe que también pasa eso en algunas misiones, se desintegran y forman otra nueva y se autoponen, pero después esa misión o esa iglesia no surge porque no tuvo un llamado, porque no tuvo esa naturaleza que Dios le da al ser humano para servirle, sino que fue algo que por X y motivo se autopuso esa persona. Entonces, yo le tengo esta pregunta. Porque hay personas pues que estudian la teología y dicen, ya sos pastor. ¿Cómo cree usted que podemos servir a Dios si son por estas 5 cosas que yo le acabo de decir? no sé si yo entendí la pregunta. ¿Me puede por la lengua mismo, por el español, se puede repetir, tal vez cambiar un poquito la forma de me explicar? Yo, las 5 cosas, sí, eso entendí. Cuando estudiamos una carrera lo hacemos por vocación, pero también hay por imposición. Entonces yo le digo, para ser un pastor o un misionero o un líder de la iglesia, tiene que ser por vocación, formación, por llamado, por seguimiento, por herencia, por autoponerse. Uy, qué cuestión compleja. ¿Sabe qué es bueno? Es que una vez yo tuve que estudiar ministerios de la iglesia y dar esa clase, por eso ya un poquito, porque sería difícil si no hubiera estudiado. Miren, la primera cosa es que sí, por una obligación, no, porque alguien le va a decir que usted tiene que hacer, no. Yo me doy cuenta de algunas personas que simplemente la iglesia decidió, por ejemplo, ordenarlas. Yo conozco una pastora que fue ordenada, no quería ser ordenada, no quería, y la iglesia la presionó que necesitaban de ella como pastora para trabajar en la oficina, porque si no, no la iban a contratar. Y ella hasta hoy tiene dudas y dice, no me gustaría ser pastora, yo no quiero ser pastora, no tengo ese llamado. ¿Entiende? Es bien difícil. Eso fue una situación muy, muy específica en una iglesia muy específica, una cosa muy difícil. Bueno, también así como la fe no es una cosa de herencia, también el llamado al ministerio no es una cosa de herencia. El ministerio es de la iglesia. El ministerio no es de una persona o de otra persona, es de la iglesia que está sob autoridad de Dios, ¿cierto? Dios es el Señor de la iglesia y el ministerio, y ahí estoy hablando ministerio en singular porque estoy hablando de todo el trabajo de la iglesia, toda la acción de la iglesia en el mundo pertenece a la iglesia. Pero esa iglesia
dentro de las personas que hacen parte, tiene algunas que van a estar con ministerios específicos, por ejemplo, con la enseñanza, otras personas van a estar con visitación, otras personas van a estar con algún otro trabajo. Algunas personas para hacer el liderazgo necesitan de una liberación, vamos a decir así, que sea para estar como pastor y pastora. Hay muchos textos bíblicos que dicen de la autoridad de quién va a ser líder. Hoy llamamos de pastor y pastora, esa palabra ni está en el Nuevo Testamento, pero así decimos hoy. Pero el liderazgo sí se necesita personas que normalmente van a ser personas más preparadas y que la propia comunidad las reconoce. La comunidad las reconoce y al otro lado las personas se reconocen en aquella función, que no es una función de poder, es una función de servicio. Es una función de servicio. La única cosa es que ellas tienen esa autoridad que la propia comunidad les da de estar en liderazgo. Entonces, están ahí para servir a la comunidad con una función que no es de poder, es solamente distintiva. No sé si me entienden. Las distingue porque son el liderazgo. Entonces, criterios como herencia, obligación, sea cualquier otra cosa, es llamado y vocación. Y la vocación, quien la reconoce es la propia comunidad. Pero, por ejemplo, yo he visto en algunas comunidades cristianas que si es pastora y fallece, asume el esposo. Y si es pastor, asume la esposa. Y si es la familia, asumen los hijos. Entonces, por eso yo le decía por herencia, pero ya la comunidad ya no funciona igual. No sé si porque será que los feligreses, o sea, los cristianos, los miembros de la iglesia, ya no lo ven de la misma forma, o es porque ya no actúan igual, o ya no cumplen el reglamento, porque usted sabe que toda iglesia tiene su mentor, toda iglesia tiene que estar ordenada como ordena la ley, y tiene también que pertenecer a una denominación con el orden correspondiente. Pero son personas que se desintegran y forman su propio, dicen ellos, independiente, ¿ve? Y no tienen el orden. Y también se da eso, que hay personas de la iglesia que se integraron por XY asunto y se llevaron hasta una parte de miembros y ya comienzan a levantar otra iglesia. ¿Ves? Por eso es que yo le decía eso. Y es porque estamos en un tiempo muy difícil, hermana. Sí. Para la iglesia cristiana en el mundo, donde por infelicidad algunas personas se hacen dueñas de la iglesia. Y hay iglesias que tienen dueños. No es más la iglesia cristiana, pero es la iglesia del pastor tal y tal. ¿Entienden? Sí. Y ahí ocurren esas cosas. No quiere decir que la esposa también no tenga la vocación, el llamado. No quiere decir que el hijo o la hija no tenga la vocación, el llamado. Pero al mismo tiempo, es una... para mí es difícil porque yo pienso, de todas las otras personas que están ahí en esa iglesia, no hay otros líderes capaces de asumir. Solamente el hijo o la esposa o una persona que sea parente. Entonces, entiende, puede ser, pero yo creo que esas decisiones tienen que ser de la misma iglesia, de la congregación, del cuerpo todo, y no de la familia, vamos a decir así. Sí. Bueno. Sí, puede venir. Venga, venga. Hermano, buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? Yo quería hablar un poco sobre esto que estamos compartiendo, ¿verdad? De lo que es la liturgia, cómo se desarrolla y también de lo que somos ordenados y lo que no somos ordenados.
Hay pastores que son nombrados por, como aquí le llamamos nosotros, por dedo, pues tal vez no tienen ese llamado divino de Dios. Pero también existen muchos cristianos aquí que la iglesia les enseñe, les instruya. Si llega alguien a la iglesia y le dice, yo conozco una hermana que ora y Dios la usa, y para allí van esas hermanas. Como el dicho que dice, ¿para dónde va la gente? Para dónde va Vicente. Es disciplina lo que nos hace falta. Nos falta disciplina, verdaderamente. Así como esa persona que se quemó, trataron de tapar al pastor, que no era un pastor estudiado, que por falta de conocimiento. Yo conozco muchos pastores buenos y no son teólogos, ni doctor en teología, ni tienen tampoco maestría, y son muy buenos, porque tienen ese llamado divino y se puede sentir, la persona lo puede sentir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? No es falta de aprendizaje, sino de obediencia. Hay muchos cristianos ahorita en el siglo XXI, pentecostales de toda dominación, que así andan buscando quien ore por ellos y ni le dicen a sus pastores ni a su líder, se tiran a libre. ¿Ya? Y si son cantantes también se van a cantar como farándula y no como verdaderos adoradores de Dios. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que pienso yo? Es que debemos de tener disciplina. Yo tengo 18 años de estar en la iglesia. Y si a mí el pastor no me ordena ir a otra iglesia a predicar o algo, yo no voy. Y si me invitan, paso orando una semana para ver si puedo ir. Y yo creo que es lo que nos hace falta aquí como cristianos, verdaderamente. ¿Verdad? Como dice el Salmo 133:1, es hermoso estar todos juntos, reunidos, ¿verdad? Buscando ese mismo Dios, pero no dispersados. ¿Ya? Sí. Será mi... Sí, como yo les mencionaba a la hermana ahora, vivemos tiempos muy difíciles y esa cuestión de la obediencia es una palabra que no está de moda. Es una palabra que en estos tiempos donde se dice, esa es su opinión, esa es la mía y cada uno con la suya y todo bien. Cada uno hace lo que quiere, más o menos así. Y seguimos la misma Biblia, eso que es lo interesante. Algunas cosas, yo otro día mencionaba a mi esposo, algunas palabras que no se utilizan más en la iglesia, como dominio propio, mayordomía, no sé si es así que se dice en español, no se utilizan más. Y cuando yo era joven se hablaba mucho de eso, los frutos del espíritu y todo, y hoy, cada uno hace lo que quiere, lo que quiere. Y eso sí, eso para mí es bien, bien difícil. Y eso tiene que ver con nuestro tiempo. También esa cosa de su opinión, mi opinión, tiene que ver con lo que yo mencioné al principio cuando hablamos de tener diversos cultos, cada uno para un público distinto. Es como si fuera un supermercado religioso. Yo voy en lo que me interesa. Y si aquí no me interesa, voy a la otra, porque voy en lunes voy a una iglesia, ya en martes voy a la otra, porque ahí tengo interés en no sé qué. Y en miércoles voy a la otra porque me interesa ese culto de no sé qué, y así, y a veces, y ahí llegan la próxima semana con una confusión en la cabeza que no tienen más, no pertenecen más, esa gente no pertenece más. Cuando yo era adolescente se hablaba de personas así que van cambiando todo el día buscando otra cosa, de los cristianos turistas, que estaban todo el día, no están en local ninguno, están en todos, pero no, en verdad no están sirviendo a nadie, solo están disfrutando. Sara, yo creo que también tiene que ver la formación personal. Por lo menos yo antes de llegar a la iglesia fui militar, entonces tenía una formación militar y es importante la disciplina. Entonces cuando yo llego a la iglesia y me dicen que leyendo la Biblia me doy cuenta que la obediencia es igual a la disciplina y que tenía que ser disciplinado. Yo no me podía mover si el jefe no me ordena. No puedo discutir algo con mi jefe hasta cumplir la misión. Y aquí un pastor le dice algo a alguien y aquel mejor manda al pastor a hacer las cosas, ¿verdad? Yo creo que
que somos nosotros los hermanos los que tenemos que pensar y actuar en la obediencia, que es bien importante. Yo recuerdo que cuando yo comenzaba a orar, yo me iba a mi pastor y le decía, pastor, voy a orar. Llevo un privilegio. Ella me ponía la mano y yo me sentía tan fuerte, iba con una confianza a orar en ese privilegio que me tocaba en la iglesia. Y de allí me he ido formando de esa manera. Sí. Gracias, una palabra bien importante. Y antes, se puedo agregar aún que la hermana preguntó de vocación y yo hablé de ministerio. Miren, el ministerio es de la iglesia, no es de una persona. Algunas personas tienen una función específica, pero ustedes se acuerdan que uno de los significados de service o servicio, que es culto también, es un significado bien de la vida cotidiana. Al final, es un deber de toda persona cristiana servir y contribuir para ese ministerio de la iglesia. Cada persona tiene que contribuir. Por eso, estar solamente disfrutando es exactamente todo lo contrario de nuestra función cristiana. De hacer parte del cuerpo de Cristo también significa servir. Y eso también anda muy difícil de las personas entender en nuestro tiempo. Gracias. Muy bien, ahora me gustaría pedir a ustedes que piensen unos 2, 3 minutos. Antes hablamos que hay algunas partes del culto que son imprescindibles y otras que son útiles. Piensen en su culto y si dicen que su culto va a poder tener solamente 10 minutos de duración. ¡Oh! Vamos a imaginar. Hoy el culto solo podemos tener 10 minutos de culto. ¿Qué son las cosas imprescindibles que no pueden faltar? Que no pueden faltar en su culto. Escriban ahí. Cada persona escribe como si fuera una pequeña secuencia. Eso va a ser el culto. Tenemos que hacer eso, eso, eso y eso. 10 minutos va a ser el tiempo del culto. Supongamos que tenemos Solo tengo 10 minutos para el culto. La Biblia, oración. Digamos que solo tenemos un punto de vista. No, pero yo entendí que son las cosas indispensables que pueden faltar hay cosas son impresionantes. Pero no va a salir Profe, una pregunta. Una suposición de que es un culto de 10 minutos y que cuáles son las 3 cosas que no deben de faltar. No las 3, pero las cosas que el número que sea, pero las cosas que no puede faltar si usted tiene solamente 10 minutos para celebrar el culto, no para preparar el culto, pero la duración del culto va a ser de 10 minutos. Oh. Miren, ¿pueden ver ahí?
Es un malo español que no está con corrección, pero tal vez les ayude. Profesora, ¿se escucha? ¿Se escucha? Puede hablar. ¿Se escucha? Sí. Profesora, yo haría lo siguiente. Primero haría una oración de inicio en 2 minutos. Una alabanza también 2 minutos. Una cita bíblica de 2 minutos y una reflexión en 4 minutos. Eso sería 10 minutos. Déjame una oración, luego. Una alabanza de adoración, Ajá. una cita bíblica y una reflexión de 4 minutos. Ok, muy bien. Eso es. Y eso también usted mira que en su culto cotidiano, o cotidiano no, el culto regular, también son partes que están en ese culto. Sí. Muy bien, gracias. ¿Quién más? Hermana, yo escribí 4 cosas. Oración, canto, palabra y convivencia. Ajá. Yo, profe, yo. Muy bien, gracias. Venga. Hola, profesora. Hola, ¿todo bien? Ok, si tuviera que elegir entre las 2 cosas que yo considero importantísimas, preferiría, bueno, adorar a Dios, o sea, animar a los presentes que adoremos a Dios, los llevaría a un momento de oración y luego, sin cortar la oración en ese momento, iniciaría un mensaje sobre todo del Evangelio. Esas serían las 2 cosas indispensables. Ok. Gracias. ¿Alguien más? Las cosas que no deben faltar serían, para mí, la oración, la predicación, las alabanzas y también vivencia, hermanos. ¿Cómo ustedes, el hermano también ya habló de convivencia, ¿cómo sería esa convivencia? ¿Sería organizada o sería libre? No, la convivencia sería acción, hermanos, como dice Hebreos 10:4, que cuando vamos a la iglesia tenemos que estimularnos nosotros a las buenas obras. Entonces, en ese sentido, la convivencia, una convivencia son de alimentos, digamos, lo que se hace en la iglesia, en lo general, no solamente tiene que ser esa, sino parte de la socialización. Sí. Ajá, entendí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Tiene alguien más o no? ¿Todo bien? Sí, venga. Hola, Dios le bendiga. Hola, Dios le bendiga. ¿Todo bien? Para mí, fallar en un culto de la oración, la reflexión, o el mensaje de la palabra, las alabanzas de adoración, y bueno, y el tiempo que se recoge ofrendas y diezmos, porque es parte del culto.
Sí, gracias. ¿Alguien más? Para mí, profe, lo que no debe faltar es como la bienvenida, una oración, una lectura bíblica y unos minutos de reflexión personal y comunitaria, donde todos participen. Y dejamos tal vez unos segunditos para un café. Uhum. Café também é importante. Ajá. ¿Alguien más? Muy bien, miren, las próximas veces vamos a hablar, en las próximas clases, cuáles son los elementos imprescindibles y también cómo se formó eso que tradicionalmente que se tiene como el culto cristiano, cómo se fueron formando esas partes. Yo ya hablé hoy de la palabra, de dónde viene del templo y después de la sinagoga y también de la cena. Y vamos adelante a hablar de cómo está esta organización y cuáles son los otros elementos que se fueron agregando ahí, cuáles hoy se considera que sean imprescindibles, cuáles son útiles, que pueden ayudar a la comunidad. Eso va a ser lo que vamos a desarrollar. Vamos a hablar, además, de la cuestión del tiempo litúrgico y del espacio litúrgico. El tiempo litúrgico quiere decir cómo normalmente desde ya muy temprano en la historia de la iglesia cristiana se organizó para nosotros aquí el año litúrgico basado en el ministerio de Jesús y en la vida de Jesús. Y después también cómo el espacio litúrgico va a ser un espacio de testimonio también al respecto de la vida de Jesús y de su ministerio. Entonces, lo que me gustaría hablar con ustedes para finalizar es que me parece que en el grupo de WhatsApp la preferencia de todas las personas sea que podamos reponer nuestra clase del último sábado el miércoles. ¿Está cierto? ¿Sí? Y puede ser a las 7, déjame solo interrumpir aquí. Puede ser a las 7, no es muy temprano para alguien. Todos pueden. Entonces, el miércoles, vamos a preguntar también a profesor Moisés si nos puede ayudar en ese momento. O... A las 7 de la noche. Ok, con el mismo link. Ok, está bien. Pero ahí ustedes no van a estar juntos, va a estar cada persona en su casa, ¿cierto? ¿O cómo va a ser? ¿Sí? Y con ese mismo link. Ok, ¿ustedes tienen ese link? Ok, gracias, profe Moisés. Ok, entonces nos vemos el miércoles, pero tengo una tarea para ustedes hasta el miércoles. Les recuerdo que el material está en nuestro espacio virtual y también lo que voy a darles de tarea está también en la biblioteca, que es ese libro de Nelson Kirst, que ya está en nuestro espacio virtual. Me gustaría que ustedes, si es posible, que lean las páginas son pocas, 19 hasta 26, por favor. Yo voy a compartir un momento. Yo pensaba que estaba compartiendo, no estoy. Aquí abajo está de Nelson Kirst, páginas 19 hasta 26. ¿Está bien?
Las pueden leer directamente en el espacio virtual, está en PDF, también en la biblioteca si les gusta tener en físico. Son pocas páginas y es una lectura interesante, les va a gustar, ciertamente. Eso sería para hoy. ¿Puedo interrumpir? ¿Sí? ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Entonces les deseo un buen inicio, un buen domingo y un buen inicio de semana. Y esta semana nos vemos más una vez. Y estamos en oración también para que ese huracán pase de una forma no pase muy fuerte por nuestras tierras, que ya sufren tanto con tantas cosas. Que sea tranquilo para ustedes. Y cuídense, por favor. Un abrazo.